Dos cosas. Preguntamos antes de ir con Hugo Jaime. ¿Está mal de vuelta la presidenta con Scioli? Por algunas señales que uno vio en las últimas horas, daría la impresión que sí. Hay quienes sostienen que digamos, el combustible que se le ha dado, se le intenta dar a Florencio Randazzo, sería una de las señales de la presidenta. Pero también es cierto, Charlie, que esta es una historia de idas y vueltas que viene casi desde que Scioli era vicepresidente, no gobernador, ¿no? Hugo Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Bueno, ya pasó, estamos a menos de un año de la salida de Cristina Kirchner del gobierno. ¿Cuál es el panorama político electoral hoy? ¿Cómo lo ves? Nada, veo que todavía la gente no está pensando en el proceso electoral. Creo que Eduardo lo decía bien, desde el punto de vista que todavía no hay unos liderazgos que la gente diga voy atrás de ellos rápidamente. Pero está clara la demanda de cambio. Yo creo que la sociedad tiene claro que este gobierno se va, que los personajes que están en el gobierno se van. Eso está pasando no solo en el nivel nacional, sino en los niveles provinciales, donde están emergiendo también nuevos liderazgos y en las provincias se está mirando a nuevos dirigentes. Esto es más allá si son oficialistas o opositores. Hay una demanda de dirigentes ejecutivos con capacidad de resolver las cosas y transparencia. Y eso, digamos, está y se expresa, digamos, quizás la sociedad no lo diga claramente por qué. Porque cuando la sociedad piensa en la dirigencia política, le cuesta mucho pensar en honestidad. Quizás ¿Le cuesta pensar en honestidad? Sí, le cuesta mucho, porque la sociedad piensa que es muy difícil hacer política si no se tiene dinero. Hacer campaña si no se tiene dinero. Entonces inmediatamente la gente dice, bueno, es muy difícil que sean transparentes los dirigentes políticos. Entonces eso quizás está teniendo bastante esta idea de cómo no pasa nada con las denuncias, etcétera, ¿no? ¿Eduardo? No, eso, justamente, Hugo. ¿Vos crees que este tema de Vudú sigue teniendo un costo o que ya pagó todo lo que podía pagar? En términos políticos, para el gobierno y para la presidenta. Yo creo que el gobierno tiene un núcleo de adhesión, 25, 30 puntos, que es muy difícil que vaya a ser erosionado por este tipo de cosas. Digo, Menem sacó 25 puntos de voto, sí, después de máximo nivel de desprestigio, tenía un muy bien de 10 puntos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero esto explicaría en alguna medida, más allá de lo que hablábamos con Charlie, sobre posibles segundas razones. Esto hablaría de por qué finalmente no, pues la notable que una presidenta mantiene. lo mantiene, pero no habla de él. Y para ella, mártires de la justicia de su gobierno son Gil Carbó, el ministro Lara. Sí, a ver, la sociedad, digamos, cuando uno le pregunta sobre la política económica, da fuertemente negativo. Le pregunta sobre el vicepresidente, da fuertemente negativo y dice que se tiene que ir del gobierno. Eso, la sociedad dice, bueno, esto tiene que ser así, la política económica no me gusta y el tema del vicepresidente Vudú no tendría que estar en el gobierno o tendría que pedir licencia. Ahora, tampoco la gente tampoco está para salir a la calle por esos temas. Primero porque hay elecciones dentro de un año. En segundo lugar, porque están más preocupadas por la inseguridad y la inflación que por esto de la corrupción del gobierno, ¿no? Entonces, porque el tema de la corrupción del gobierno es el cuarto problema del país. No es que la gente no lo nombra, lo viene nombrando hace bastante tiempo. Corrupción. Sí, corrupción. Bueno, vos preguntaste. Bueno, en 2012... gran contenido de los cacerolazos era la corrupción y la justicia. Claro. Y bueno, pero estamos hablando de 2012, parece. Sí, por eso. No es que es un tema que no está, pero la gente está inseguridad, está el tema de la desocupación y el tema de la inflación o los bajos salarios. Entonces, claro, el tema del problema de la corrupción. ¿Por qué el tema de la corrupción no está primero? Porque los temas primero es difícil que estén primeros, pero cuando están primeros es porque la economía está totalmente trabada. Es decir, tiene que haber un alto nivel de desocupación para que la gente diga, ¿ves? Porque hay corrupción en el gobierno, nos va tan mal económicamente, que fue la época de Menem, del final de Menem. Pero no es esta la situación económica del país, no es que el PBI va a dar negativo. No, pero esto no quiere decir que la situación económica sea buena, porque como vos decís, PBI negativo, hay índice de desocupación, alta inflación, bueno, es una economía complicada. Es una economía complicada,
Pero a ver, hay 20% de la sociedad que vive de planes sociales, pero vive. ¿Entendés? Entonces, hay otro 20% que tiene problemas de ocupación, o de desocupación, porque en lo formal o lo informal. O sea, la dramática está, pero no es el fin de la época de Menem desde el punto de vista de la desocupación. No es la alianza en la época de la desocupación, no hay 40% desocupados. Entonces, la sensación que vive la sociedad, es distinta. No obstante, hay un fuerte cuestionamiento a la dirigencia política y al gobierno. Yo creo que a veces cuando se habla de números no hay que equivocarse. A ver, en la época de Alfonsín y de Menem, uno tendía a medir a los presidentes en términos, ¿usted cómo está haciendo las cosas? Muy bien, bien, regular, mal, muy mal. Y Alfonsín tuvo en su momento un muy bien, bien de 80. Y Menem también tuvo un muy bien de 80. Y después tuvieron un muy mal de 90, Menem sobre el final. Ahora, claro, con esta tendencia a decir bueno o malo, entonces, ¿qué sucede? El bueno o malo genera que los que dicen regular tiendan a ir algunos al bueno. Hugo, pero vos entonces, quiero hacer espera, pero déjame terminar la idea. La presidenta tiene un balance negativo. Tiene 40 de aprobación, pero tiene 55 de desaprobación. A eso iba. Pero decís vos que tiene un núcleo duro de 20 o 25. Claro, y el muy bien, bien de la presidenta es de 24 puntos. Entonces, eso compara con los 10 de Menem. Porque la evaluación actual de la presidenta es inferior a la que la presidenta tuvo en octubre del 2013, donde el Frente para la Victoria tuvo 33 puntos de voto nacional. Amigo. Ahora, cuando vos decías, Hugo, antes, que esa es una duda que a uno le permanece, sí. Vos decís, bueno, la gente o la impresión que hay es que quiere un cambio. Sí. Y lo que uno se pregunta, ¿cuánto cambio? Porque la verdad que si uno se planteara desde el lugar que vos lo decís, quiere un cambio, uno tendría identidades de liderazgos políticos determinados. Ahora, por lo menos yo en lo personal no estoy tan seguro de decir un cambio. Bueno, ¿cuánto cambio? ¿Qué cambio? ¿De qué características? Porque, claro, es lo que dice Macri, Scioli claro, Macri es una cosa, Massa es otra, Scioli es otra. Son claramente tres propuestas distintas, que la gente los tiene desde imagen y no tanto de escuchar las propuestas desde el punto de vista racional. A ver, cuando uno dice, la sociedad quiere un cambio, cuando vos preguntás continuidad o cambio, 35, más o menos 33, te dice continuemos, el 65 cambiemos. Ahora, ¿qué pasa? Adentro de eso, los que dicen continuidad dicen, sí, pero resolveme el tema de la desocupación y de la inflación. Así nos puede seguir. Y también resolveme el tema del trabajo informal. Y los que dicen cambio, te dicen, sí, cambiemos, pues es que rescatemos las políticas sociales y las políticas de derechos humanos, ¿entendés? Entonces, hay la idea de que el estilo tiene que cambiar, tiene que ser una Argentina mucho más unida, mucho menos confrontativa, la idea de que la dirigencia política se junte para resolver las cosas, pero nadie dice que el gobierno hizo todo mal. Es el núcleo que dice, cambiemos todo es 23, 25%, no es más que eso. Entonces, yo te diría, Macri es cambiemos todo, Massa es cambiemos recuperando políticas sociales, Scioli es continuemos cambiando, cambiando algunas cosas. Gracias, gracias a ustedes. Doy 2 o 3 datitos políticos y volvemos a conversar. Gracias, amigo. Bueno, vamos a los datos políticos. Consiguiendo firmas. ¿Ustedes se acuerdan cuando la presidenta en el discurso de la Unión Industrial Argentina, o por ahí, les dijo